Bueno, muy bien. Estábamos hablando de el tema de normas. Estábamos citando a EPM y bajo ese contexto, aquí miramos entonces que la última versión de normas para la escritura de trabajos específicamente relacionadas con texto son las normas APA, séptima edición. Entonces aquí les voy a dar como un abrebocas desde el punto de vista de citación, ¿cierto? Hablar de las citaciones o en función de la norma APA es de alguna manera tener presente dos formas de citar. Si es una cita narrativa basada en el autor o si es una cita textual, ¿cierto? Cuando se habla de una cita narrativa, específicamente, entonces uno pues, toma los datos del documento que hace referencia. Recuerden que les había manifestado que puede ser menos de 40 palabras, entre comillas, y cuando son menos de 40 palabras, entre comillas, una cita narrativa especifica lo que está aquí subrayado en amarillo. Es el autor, entre paréntesis el año y al final del párrafo la página de donde se está sacando la información como tal. Eso es una cita narrativa. Verifiquemos que miren, aquí están las comillas y muy importante el tema de uso de conectores. Entonces aquí vienen sus ideas, por ejemplo, supongamos que estas son ideas de ustedes en este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Digamos que esto es de ustedes. Entonces dice por acá, Berrío 2019 afirma que este es el conector, afirma que. Y entonces aquí viene la conexión, la cita que se está copiando de otro documento. Esto es lo que prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros y la página. Entonces miren que aquí estamos hablando de una citación de menos de 40 palabras basado en una cita narrativa, donde esa cita narrativa implica que el autor va al comienzo de la citación entre comillas y la página de donde se saca la información al final. Entonces miren que ahí tenemos una cita narrativa basada en el autor. Cuando habla de basada en el autor es porque el autor va al comienzo o antes de las comillas como tal, ¿cierto? Por acá viene la cita basada en texto, la que yo les decía, ¿cierto? Entonces miren que aquí vienen nuevamente las comillas. La aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Esta es la cita. Pero cuando se habla del texto, cita basada en el texto, entonces entre paréntesis, Berrío, coma, 2019, coma, P de página, punto, y la página donde sale precisamente esa citación, entre paréntesis. Entonces ahí estamos hablando de menos de 40 palabras. De igual forma funciona cuando son más de 40 palabras, pero recuerden que ya no van las comillas y al no ir las comillas, lo que sí debe establecerse es un interlineado de 1.5 con una sangría en su primera línea de 2,7, 1,27, perdón. Y obviamente ya ustedes establecen si es una cita narrativa, si lo quieren hacer como cita narrativa o si lo quieren hacer como una cita de texto. Otra cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es que muchas veces en los documentos no se encuentra un solo autor para ese documento o ese escrito, sino que varios autores hacen el documento como tal. Cuando ustedes encuentren más de dos autores, cuando hay dos autores, pues uno coloca el apellido del uno y el otro con su año, con su página correspondiente, entre paréntesis, así como lo hemos estado viendo hasta el momento. Pero cuando son más de dos autores, se coloca el apellido del primer autor, coma, ETAL, coma,
el año y la página entre paréntesis. ¿Qué significa ETAL? ETAL significa y otros. Entonces, para no copiar los 3, los 4, los 5, los 6 o los 10 autores que son dueños de un documento, entonces se coloca ETAL. Y ese ET separado de AL. Listo, como un pequeño espaciecito. Vamos a ver si lo vemos acá. Bueno, les hablaba del tema de la paráfrasis, parafraseo. Son sus ideas con las ideas de otra, cita directa, ¿cierto? Cita directa es cuando yo copio y pego, y cita a cita es cuando de alguna manera hay una cita dentro de otra cita, ¿cierto? Eso lo van a ver, de pronto lo encuentran dentro de ese ejercicio de búsqueda de información. Miremos acá, cita directa de más de 40 palabras. Aquí tienen ejercicios, ¿cierto? Como para que los vean. Cita directa, bueno, esto es lo mismo. Miren, aquí les estoy hablando de la sangría de 1,27. Entonces, aquí basada en el autor. Entonces, comienzan, ¿cierto? Y esta es la sangría es como una especie de margen, sangría 1,27 centímetros. Pero me interesa mirar a ver si encuentro el tema de reglas según autores. Esto es para que lo lean, compañeros. Según autores, autor comparativo. Bueno, esto también es muy importante cuando básicamente son organizaciones, cómo se citan. Ahí lo tienen. Lista de referencias. Aquí hay un ejemplo propio de cómo citar, ¿cierto? Libros, capítulos de libros, libros electrónicos, artículos de revista. Ojo que esto que está acá, que estoy mencionando, no es que vayan a citar de esa manera dentro del texto. Esto es más cuando ustedes terminen el proyecto formulado y hayan referencias bibliográficas, tienen que citar de esta manera. Pero cuando no estamos en función de las referencias bibliográficas, nos tenemos que concentrar en función de este tipo de citas, ¿cierto? Básicamente con citas narrativas o citas basadas en el autor. Cuando estamos trabajando en el texto, cuando vamos a colocar la bibliografía o las referencias bibliográficas, sí deben de tomar estas referencias tal como están acá. Listo. Muy bien. No encuentro periódicos, documentos en línea, páginas web, tesis de pregrado y posgrado. Bueno, ¿será que las pasé? No sé. El asunto es, permítame en un momento. Yo verifico. Bueno, no lo veo, o será que se me pasó, pero es fundamental que lo hagan de esa manera, ¿cierto? Cuando son más de 3 autores. Le hacen este documento, pues estos son unas diapositivas, inclusive las pueden descargar para ustedes, o en la guía general grande que les pegué allá por página principal. Entonces allí encuentran cuando son más de 2 autores. Miren, aquí les habla del tema de la sangría de 1,27, ¿cierto? Pero no encuentro el tema de más autores como tal. Yo creo que allá en el documento sí lo visualiza. Muy bien. ¿Qué les estoy queriendo decir con todo esto? Entonces, estamos hablando de la fase de identificación del proyecto. Allí lo que hacen es, como les digo, comenzar a escribir sus propias ideas de lo que es la problemática, ir a buscar información de otros autores relacionados con esa problemática, copiar menos de 40 palabras entre comillas, o si es más de 40 palabras, entonces hacer la copia haciendo la citación respectiva, ya dependiendo del tipo de citación, si es narrativa o de texto. Entonces, en ese sentido, cuando yo ya tengo argumentado,
argumentado mi identificación del problema, entonces ahora sí, nos venimos para el tema de lo que es el marco lógico como tal, ¿cierto? En el marco lógico es importante, permítame un momentico, pues digamos dentro de esa identificación del problema está definir el problema central, que aquí es donde se argumenta, se cita todo lo que les he venido diciendo. Luego hay que hacer el árbol del problema. Y el árbol del problema, o antes de hacer el árbol del problema, hacer el análisis de involucrados, ¿cierto? O identificación de los involucrados. Cuando uno tiene una problemática, uno tiene que definir no solamente la población afectada por el problema, los que directamente tienen el dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza también es extensible, directamente o indirectamente. Entonces hay que mirar específicamente si esa problemática tiene otras poblaciones que están siendo afectadas precisamente por esa problemática que ustedes redactaron o identificaron. Una vez uno identifica quién es esa población y desde el punto de vista de la identificación tenemos que hacer como una pequeña descripción de quiénes son. Entonces, si son cooperantes, si son partes interesadas, si son los directamente afectados, etcétera, etcétera. Y no solamente llegar y decir quiénes son, ¿cierto? Sino de alguna manera hacer una caracterización de cómo realmente están siendo afectados por esa problemática o cómo de alguna manera pueden estar siendo indirectamente favorecidos. Podríamos tener inclusive ministerios, asociaciones, fundaciones, madres cabezas de familia, mejor dicho, piensen en un abanico de posibilidades abierto, y cuando digo abierto es toda aquella población que, como les digo, puede ser afectada directa o indirectamente. Piensen en los clientes, piensen en los proveedores, piensen en comunidades, piensen en madres cabezas de familia, en mujeres ejecutivas, piensen, por ejemplo, si estamos hablando desde el punto de vista social, comunidades vulnerables, población indígena, no sé. Todo depende precisamente de la problemática, de la temática central del proyecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Una vez tengan eso claro, entonces proceden a hacer una esquematización más o menos como esta, ¿cierto? Donde ustedes manifiestan de manera gráfica quiénes son los directamente involucrados en el proyecto. Una vez tengo eso, porque es que cuando uno redacta la problemática, al redactar la problemática uno encuentra en función de sus causas y sus efectos a quienes los podría afectar, ¿cierto? A quienes los podría afectar, porque ese es otro público que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos específicamente de las causas es quienes están siendo directamente afectados por esa situación actual. Entonces miren que son dos visiones que hay que tener en cuenta cuando uno va a esquematizar directamente la problemática en función de los involucrados. Cuando uno ya tiene eso, pues entonces uno ya viene a dibujar el árbol del problema. Entonces en la parte central aparece la problemática fundamental y en la parte superior están los efectos. Y estos que ustedes ven acá son efectos de primer nivel, son efectos de primer nivel. Cuando hablamos de efectos de primer nivel estamos hablando de los efectos primordiales que se generarían si no se soluciona la problemática. Y los que ustedes ven aquí en la parte de arriba son efectos de segundo nivel. Y esos efectos de segundo nivel se dan si estos efectos de primer nivel no tienen prioridad, ¿cierto? Entonces es como una especie de jerarquía de efectos.
Entonces, una cosa muy